Me encuentro ahora mismo en el centro del país más rico del mundo. Aunque he de decirte que tiene un poquito de truco, pero sí, es el país más rico del mundo. Hoy no vamos a por un café directamente, vamos a por una chaqueta. Soy muy tonto. ¿Cuántas veces me he comprado ya una chaqueta? Estamos a 10 grados y está lloviendo y voy con un jerseyito. Bueno, primera cosa solucionada bastante rápido, ya tenemos chaqueta. Y es que nos encontramos ahora mismo en un país que de hecho, si os fijáis, tenéis la bandera ondeando aquí por detrás. Probablemente muchos de vosotros no hayáis visto nunca esta bandera o incluso ni siquiera oído hablar de este país. Nos encontramos ahora mismo en Luxemburgo. ¿Por qué este es el país más rico del mundo? Para que empecemos a entender bien cómo funciona el país, necesito soltaros el número ya. El por qué es llamado Luxemburgo el país más rico del mundo es porque tiene el PIB per cápita más alto del mundo. Estamos hablando de que el PIB aquí son 118.000 euros. Es decir, que la media facturada por persona que vive en el país es de 118.000 euros brutos al año. Y eso en sí es una barbaridad, queda a casi 10.000 euros brutos al mes por persona. Y supongo que lo primero que se te viene a la cabeza es ¿cuánta gente vive aquí? ¿Cómo es de grande el país? ¿Es esto un país como Singapur, como Mónaco? Y la respuesta es sí y no. Y es que sí, Luxemburgo es un país pequeño al lado de Francia, al lado de Bélgica, al lado de Alemania. Pero aún así residen unas 650.000 personas, un poquito más de hecho, de las que curiosamente entre ellas el 47% de las personas que viven aquí no son de aquí. Pero algo de lo que te puedes dar cuenta al llegar es que para ser el país más rico del mundo no es un lugar ostentoso. No vas a ver grandes rascacielos como en Dubai, no vas a ver ni siquiera demasiados coches deportivos, Lamborghinis, Ferraris, aunque sí he de decir el dato de que es el lugar donde hay más Porsche por cápita del mundo. Pero quitando eso, se ve bastante acorde a una ciudad o un país europeo de la zona. Así que, ¿cómo puede ser que sea el país más rico del mundo, pero también uno de los más discretos? Es que mirad el puente por el que estoy pasando, las vistas que tenemos de esta parte de la ciudad y detrás mío el casco antiguo al otro lado, pero es que esta caída que hay aquí completamente verde, con lo que supongo que es una gran muralla, los castillos al fondo, se siente realmente un lugar muy de paz. O sea, mirad estos árboles, qué densidad, qué combinación de verdes, qué bonito. Pero antes de seguir explicando, déjame hablarte del sponsor de hoy, que es ni más ni menos que Revolut. Quería seguir con la explicación, pero dejadme parar un momento a apreciar esta tarjeta, está guapísima. Como sabéis, llevo ya años trabajando con Revolut, pero durante este tiempo ya se ha convertido en mi banco principal y te voy a explicar por qué. Como ya sé que muchos de vosotros ya tenéis una cuenta en Revolut y si no, igualmente escuchad, dentro de Revolut existen diferentes planes y yo, que viajo muchísimo, he decidido ir con el Ultra. Y te voy a explicar diferentes ventajas que me da. Y es que a la hora de pagar con mi tarjeta, con este plan, cada euro que yo gasto se convierte en un Rev Point, que son como unos puntos internos que tiene Revolut. Estos Rev Points puedes intercambiarlos por muchas cosas: tarjetas de regalo, eSIMs o lo que más me interesa a mí, millas aéreas. Sé que esto que voy a decir os va a encender las antenas a más de uno de vosotros. Y es que hazte la idea, yo por ejemplo antes he ido a desayunar, me he pedido unos huevos fritos con bacon y un café, me han costado 10 euros y con esos 10 euros he ganado 10 Rev Points. Pues acumulando estos Rev Points he venido a Luxemburgo gratis, o mejor dicho, canjeando estos Rev Points por millas aéreas y canjeando las millas aéreas por mis billetes de vuelo. Básicamente he venido aquí con dinero que ya había gastado en otras cosas. Y no es la primera ni la segunda vez que lo hago. Si tú tienes tu cuenta, ves al apartado de Rev Points y actívalo, porque aunque no tengas el plan Ultra, siempre vas acumulando Rev Points. No solo he venido aquí gracias a los Rev Points, sino que cuando fui al aeropuerto de Barcelona pude ir al lounge a desayunar y a trabajar un poquito, ya que el plan Ultra incluye más de 1000 lounges en aeropuertos de manera ilimitada sin pagar ningún extra. Es decir, que cada vez que voy al aeropuerto puedo entrar en este lounge sin pagar ningún extra y disfrutar de los beneficios que tiene estar más relajado ahí. Y no acaban ahí los beneficios. Y es que con este plan mi cuenta remunerada tiene un 2,27% TAE. Y este 2,27% me lo pagan a diario. Yo no sé qué haces que no te has registrado ya en Revolut, que es gratuito, y ya a partir de ahí miras el plan que coincida contigo. Y además, por si te parece poco, si te registras en Revolut y haces una compra, te van a dar 20 euros de bienvenida y vas a participar, agárrate bien, en un sorteo de 5.000 euros para uno de vosotros. Es la vez que más dinero estamos dando en el canal y la vez que más beneficios te da ser de Revolut. Hazme caso. Tienes un QR aquí, ¿vale? ¿Lo ves? Regístrate. Y también tienes el link en la descripción, claro. O sea, el QR y el link en la descripción. Como podéis intuir, nos encontramos en la ciudad de Luxemburgo, la capital. Tampoco es que haya mucho más. Y estamos en el centro y la verdad es que las calles están extremadamente limpias, la gente paseando por la calle. Ha dejado de llover, que eso está muy bien. Y en general un lugar de bienestar. Ahora bien, la pregunta es:
¿de dónde sale esta riqueza? No es un país grande, por lo que no tiene una gran industria, al menos ahora sí. En el pasado tuvieron mucho poder en la industria del acero, pero a día de hoy gran parte de su riqueza proviene de bancos, fondos de inversión, seguros que están aquí. De hecho, únicamente este sector es el 25% del PIB nacional, lo que es una locura. Es el lugar de muchas sedes de instituciones europeas o de multinacionales que están aquí básicamente por su fiscalidad favorable y su estabilidad política. Aunque voy a tirar una lanza que muchos de vosotros ya sabréis, pero Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Y aquí viene la parte un poco que he dicho que tiene truco, y es que gracias a su estabilidad y culpa del coste de vida aquí, que hablaremos luego, 200.000 personas de fuera, ya sean de Francia, Bélgica o Alemania, gracias a su cercanía, vienen de fuera del país a trabajar cada día aquí. Eso aportando mucho valor al PIB del país sin incrementar la población. No sé si me entendéis. Es como si de alguna manera trabajaran casi 900.000 personas en Luxemburgo todos los días, pero solo contaran unas 670.000 para hacer esta media del PIB. Pero esas 200.000 personas que trabajan aquí hacen ganar dinero a las empresas de aquí, por lo que sube ese dinero. Y algo realmente curioso de Luxemburgo es que es un gran ducado, es decir, aquí no existe un rey, existe el gran duque, y es el único lugar del mundo que sigue siendo así. Este gran duque funciona un poco como el rey de España, es decir, si bien es la imagen más poderosa del país, evidentemente hay un presidente que es votado democráticamente, pero el duque es el que firma las leyes que se han aprobado antes en el Parlamento. No sé bien cómo se ve esto aquí, lo único que sé es que justamente ayer cuando llegué hubo como una especie de fiesta, celebración, porque el antiguo duque abdicó para dejar paso a su hijo justo ayer, después de 25 años, bastante curioso. Otra de las curiosidades es que tiene 70 castillos, que para ser más pequeño que Los Ángeles, el territorio entero de Luxemburgo, me parece una locura. Y como último decir que aquí fue donde se firmó el acuerdo Schengen, que es lo que nos permite a los europeos transitar por Europa con nuestro DNI y sin pasar fronteras. De hecho, acabo de hablar con un español que trabaja aquí en Luxemburgo, pero vive en Bélgica, en una ciudad a 20 minutos. Para ahorrar algo de dinero, estamos hablando de que aquí una habitación te cuesta unos 1.200 euros. Un piso de una habitación con un baño privado te puede llegar a costar 1.500, 2.000. Y si quieres tener hijos aquí, tener una familia y tener un piso con 2 habitaciones, 3 habitaciones, ya estamos hablando de 4.000 euros mensuales. En cambio me está diciendo que en Bélgica está pagando 900 euros por una casa. Y estás a 20 minutos. Pero claro, todo eso está muy bien y sabemos perfectamente cómo funciona el mundo. Evidentemente este PIB per cápita lo elevan muchísimo las grandes fortunas de aquí. ¿Cuál es el sueldo mínimo en Luxemburgo? Pues me ha sorprendido, porque normalmente en estos países sí suele ser un sueldo mínimo un poco más alto de lo normal, pero aquí el sueldo mínimo bruto son 2.700 euros. Y además es curioso porque este sueldo mínimo siempre se tiene que elevar según la inflación del momento. Ese porcentaje de inflación también se añade a ese sueldo mínimo o al sueldo que tienes en el momento, por lo que siempre puedes seguir con tu misma calidad de vida. Pero aún así da vértigo, porque el sueldo medio de Luxemburgo son 6.190 euros al mes, aproximadamente unos 75.000 euros anuales. Aunque sí que hay que contar que evidentemente el coste de vida aquí es un 25% más caro que en España, convirtiéndolo en un lugar realmente caro. Y de hecho quiero haceros un throwback al pasado, a cuando llegué ayer y me di cuenta por las malas. Voy a ser honesto por una vez en la vida. Acabo de llegar a Luxemburgo. Todo esto es porque soy un vago de cojones, pero he llegado. El taxi me ha costado 57 euros por 18 minutos. O sea, yo veía el contador cómo subía y decía, es que un semáforo me está costando 2 euros. Pero además, de verdad, estoy seguro que habría podido coger un tren, simplemente hacer 10 minutos más, pero ya no se ha visto el taxi delante. Es tarde y me he subido. Para colmo, he llegado al hotel, he hecho un depósito de unos 140 euros. Hablaremos después del precio del hotel, por lo que llevamos ya unos 200 euros. Pero es que encima, claro, es tarde y tengo hambre, no tengo ganas de salir, porque en este preciso instante aún no tengo chaqueta. Y he dicho, bueno, ¿por qué no pedir un poquito de room service, no? Normalmente el room service es caro, pero no tanto. Me he pedido una hamburguesa. Cuando me la traigan os digo lo que cuesta. Le room service, Thomas, bonsoir. Hello, I'm just calling to ask how is going my room service, because I called like 1 hour ago. Our kitchen is very, very late, but in this case I might have myself made a mistake. Can you remind me what your order? I think we forgot. I'm gonna rush kitchen, so you can have it in the next 15 minutes. Okay, thank you very much. Okay, sorry. Actually, it was my fault. The order was in the bottom of the pile, so I didn't charge it. Okay. For free, because 2 hours is tomorrow.
will be priority. Ok, no worries. Quiero que igualmente veamos el precio porque es que era una locura. Hamburguesa, vamos a verla. En plan, bueno, bien, ni tan mal. Hamburguesa con patatas fritas. Para que me creáis. 35 euros la hamburguesa. Esta tampoco es para tanto. Pero si le quieres poner cheddar son 7 euros más. Así que parece que la espera de 1 hora y media para la hamburguesa me ha hecho ahorrarme 42 euros en esta cena. Oye, no me ha salido tan mal la cosa. Algo que siempre me parece como un buen ejemplo para ver el coste de vida son los supermercados. Vamos a ver cómo son los precios, si tienen algunos artículos más lujosos que en otros países. Vamos a comprobar. He de decir que probablemente no veamos precios muy altos por una razón, y es que Luxemburgo tiene menos IVA que España. Creo que está en un 17% de IVA, por lo que los alimentos probablemente sean un 8 o un 7%. Así que eso va a hacer que los precios no sean exagerados. La fruta siempre es un qué. Vamos a ver. Un kilo de mandarinas, 3,26 euros. El kilo de naranjas, 2,37, bastante bien. Los huevos sí son importantes. A ver, unos huevos bio, 6 piezas, 2,92. No está mal. O 2 euros de gallinas en libertad. Muy bien. 340 gramos de maíz por 95 céntimos. No es como cuando fuimos a Suiza o cuando hemos estado en Estados Unidos, que los precios sí son muy locos. Porque aquí, como veis, pues 2,24 estas 10 lonchas de pavo, 12 lonchas de salami, 1,89, nada mal. Para aquí supongo y entiendo que debe ser un buen salmón. Ah, no, vale. El kilo de salmón vale 38 euros, pero esto vale 9,31. Ya os digo, ya me esperaba que fuera así. De hecho, ese 25% más caro que España. Y además yo creo que estamos en un supermercado más bien fijo porque se ve muy bonito. Y aún así no es excesivamente caro. Y estamos hablando de un lugar que solo el 5% de la población está en paro. Y retomando el tema de antes, Luxemburgo no es un paraíso fiscal, sí se pagan impuestos aquí. Pasa que funcionan un poquito diferente al resto de la Unión Europea. Si bien tienen, como en la mayoría de países, tramos, la gente que factura más paga un porcentaje mayor de los impuestos que los que cobran menos. Este tramo es a facturaciones mucho más altas. Una persona que factura 100.000 euros al año en Luxemburgo no paga el más alto porcentaje de los impuestos. Porque sí, aquí hay gente que cobra muchísimo más que eso al año. Por lo que sí, tienen sanidad, educación pública, las calles están impolutas, es un lugar realmente seguro donde vivir. Y hay una cosa que me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo, y es que aquí el transporte público, sea cual sea, es gratis. Pero para la gente que vive, como para la gente que no vive. Déjame enseñártelo, porque es que además funciona muy bien. O sea que sí, ayer cometí uno de los crímenes más grandes cogiendo un taxi en Luxemburgo, ya que el mismo método de transporte que veis aquí detrás venía del aeropuerto hasta casi la plaza donde está mi hotel. Ahora se supone que tú puedes abrir y entrar. Es muy raro esto. Me siento como si estuviera cometiendo un pequeño crimen. Tú subes y bajas en la parada que quieras, porque nadie va a venir a revisar tu ticket, nadie va a venir a molestarte. Esto es gratis. Es simplemente ideal. Qué agradable, ¿no? Y es curioso porque realmente hicieron todo el transporte público, ya que más allá del bienestar de la población, antes Luxemburgo era un lugar donde había demasiado tráfico, ya que se juntan estas 200.000 personas que entran y salen del país cada día, el tráfico que ya había en la ciudad, por lo que el poner esto gratis era una medida de descongestionar este tráfico de vehículos, ya que hubo un momento en que Luxemburgo, de nuevo, era el lugar donde había más coches per cápita, es decir, más coches por persona que habitaba en el país, y eso había de cambiar. Pero joder, si ha beneficiado a la población e incluso a los que venimos a visitarla. Y es que sí, dentro de su cultura prefieren que la infraestructura siempre esté bien cuidada, que todo sea bonito, tener parques como este en medio de la ciudad, en vez de grandes edificios y edificios de oro y este lujo moderno. Yo diría que Luxemburgo es all luxury, lujo antiguo. Me gusta. Algo que no voy a poder conseguir nunca, porque eso se hereda. Tú no puedes hacerte rico y ser all luxury, porque no lo has vivido de pequeño. Nada más que aportar. Vamos a hablar un poco de por qué Luxemburgo luce más así que no como Dubái. No es ostentoso. Y todo esto viene un poco dado de la cultura. Hay que tener en cuenta que Luxemburgo no saca su riqueza de pozos de petróleo, sino que es más bien una riqueza de finanzas, avances tecnológicos, servicios. Además está claro que hay unas leyes urbanísticas estrictas que no permitirían construir un rascacielos para un poco conservar esa arquitectura tradicional. Aparte que creo que los luxemburgueses en sí son bastante como sobrios y serios, y tienen así como un lema que
¿ves? La riqueza se queda en los bancos, no en las calles. Y es que me sorprende porque puedes ver un casoplón como este que dirías, joder, aquí tiene que vivir alguien con realmente mucho dinero, y probablemente sea así, pero el coche que está aparcado es un Mitsubishi completamente normal. Un Honda, un Volkswagen Polo, otro Volkswagen, nada ostentoso. A ver, no es que no veas buenos coches por la calle, me refiero, o sea, sí que los hay, pero también los hay de normales. Es como que de cada 2 coches normales hay un Porsche. No falla nunca, ¿eh? Es un poco esa contradicción, ¿no? Pero lo más tocho es un Porsche. Y te preguntarás cuáles son las partes negativas de Luxemburgo, por qué la gente no viene a vivir aquí. Y aparte de que evidentemente las rentas son muy altas y muy escasas, creo que gran parte de lo que lo hacen un lugar bueno para vivir también lo hacen un lugar aburrido. Es decir, aquí no sucede mucha cosa, no hay mucha vida nocturna. Es un lugar, entre comillas, pésimo para el entretenimiento. Aparte de que además es extremadamente caro. Más allá de la calle principal donde están las tiendas, donde puedes hacer consumo, no hay muchas cosas para entretenerte. Puedes caminar por el parque, quedar con tus amigos, evidentemente, para tomar un café, pero no hay mucha actividad lúdica. Aparte de que el tiempo la mayoría de veces es gris y muchísimas veces está lloviendo. De hecho, hoy es extraño que haya salido el sol, pero esta mañana he estado intentando grabar el vídeo y ha sido algo realmente complicado. He tenido que rehacer muchísimas partes porque estaba la cámara empapada, me estaba empapando yo, y se ve que la mayoría de veces Luxemburgo se ve así. Y además no solo es el mal tiempo, o sea, fijaros en el viento que hace todo el rato, o sea, está bailando. No para. Es animado este. Por lo que no es un lugar realmente cómodo. ¿Se puede venir a trabajar? Sí. ¿Venir a hacer vida de entretenimiento? Pues bueno. Si te gustan los castillos, tienes 70 castillos en Luxemburgo, que eso es una locura, pero claro, una vez ya los has visto. Por lo que muchos jóvenes que emigran a Luxemburgo vienen únicamente para trabajar, ganar dinero y acabar comprando un piso en España o donde vivan. Y otro de los problemas es que si quieres venir a vivir aquí, el integrarte es realmente complicado. Ya hemos hablado de cómo es la gente en Luxemburgo, pero es que además has de tener en cuenta que esta gente habla de manera normal 4 idiomas: francés, alemán, luxemburgués e inglés. Y vale, tú puedes aprender alemán, puedes aprender francés, puedes hablar inglés y poder comunicarte con todo el mundo, pero la gente local de aquí, si no hablas luxemburgués, como que va a haber una especie de barrera, por lo que el integrarse es también un tanto complicado. Y el hotel, pues está bien, ya lo habéis visto, o sea, es un buen hotel, la verdad. Es difícil encontrar hoteles baratos, o sea, no de precio, que también, sino que es difícil no estar en un hotel como de 4 estrellas, ¿sabéis? En el centro todo es Le Royal, todo es muy ese all luxury del que hablábamos. Voy a ser sincero, no he cogido el más barato porque quería uno que fuera céntrico. No estamos en temporada y la noche cuesta 250 euros. Pero la experiencia en Luxemburgo ha estado bastante bien. No te olvides que si te registras en Revolut te van a dar con tu primera compra 20 euros de bienvenida y estamos sorteando 5.000 euros, ¿vale? Link en la descripción. Y como siempre, hazle caso a Vini. Nos vemos pronto. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.